Historia basada en relatos preservados en diarios de soldados y mecánicos franceses durante la Primera Guerra Mundial. Francia, invierno de 1916. Un caballo sin jinete corre a ciegas entre el humo, su cuerpo acribillado, arrastrando la silla de montar como un cadáver alado. Detrás, una explosión revienta la tierra como si el mismo infierno emergiera desde abajo. Un soldado sin rostro cae entre el barro y nadie se detiene. Nadie lo mira. En el frente del Somme, la muerte ya no es noticia, es el clima. A 80 kilómetros de allí, en Amiens, Henri Dumas ajusta la cadena de una bicicleta sin saber que la cadena de la guerra está a punto de romperse por donde menos esperan: el cielo. Henri tiene 27 años, pero su rostro parece de 40. No por las arrugas, sino por la ausencia de asombro. Su taller es una pequeña cueva de grasa, tuercas y pedales deformes, colgado como un parásito en la esquina de una calle que huele a carbón y pan viejo. Tiene las manos manchadas de negro hasta los codos. No fuma, no habla mucho, pero escucha. Y en 1916, lo que más se escucha en Amiens son partes de guerra, mentiras políticas y los discursos de oficiales que nunca han visto un campo de batalla. Los aviones nunca ganarán guerras, repiten los generales en la estación de tren, los cafés y hasta en la iglesia. Sirven para ver, no para pelear. No son más que cometas con motores. Henri oye esas frases mientras sujeta con precisión milimétrica los radios de una bicicleta que llegó hecha trizas de la línea de suministros. Su cliente es un joven soldado de reemplazo que se va mañana al frente. Tiene 18 años y le tiembla la voz. Le pregunta a Henri si el sonido del fuego de artillería se parece al de las tormentas. Henri no contesta. Solo aprieta los radios y mira el cielo. Ese cielo donde nadie mira, porque todos están ocupados mirando al barro, donde se entierran las botas, los cuerpos y las promesas. Desde niño, Henri ha tenido una relación casi religiosa con el cielo. Cuando su madre murió, a los 8 años, él se pasó una semana acostado sobre el techo del establo mirando nubes, convencido de que, si las seguía suficiente tiempo, alguna lo llevaría hasta ella. Su padre, curtidor de pieles, se lo quitó de encima a golpes. La tierra es lo único que te va a dar de comer, imbécil. Henri aprendió a desmontar bicicletas para escapar de ese destino, a arreglar lo roto, aunque nadie se lo pidiera, a hacer girar lo que el mundo había detenido. Ahora, 20 años después, sigue mirando el cielo, pero ya no cree en que lo lleve a ningún lugar, salvo que se atreva a subir por su cuenta. En la ciudad, los murmullos empiezan a crecer. En los bordes del frente occidental, se rumorea que el alto mando está creando un cuerpo experimental de aviadores. No pilotos de guerra, todavía no, pero sí observadores. Hombres que vuelen y dibujen mapas, que marquen puntos de fuego y rastreen movimientos enemigos desde las alturas. El ejército busca hombres con manos precisas, buen ojo y estómago fuerte. No héroes. Herramientas. Un teniente joven llega al taller con la excusa de reparar el freno de su bicicleta, pero lo que quiere es evaluar a Henri. Le hace preguntas mientras él trabaja. ¿Cómo calcula el equilibrio? ¿Cómo identifica la tensión en los radios? ¿Cómo repara sin esquemas? Henri responde sin levantar la vista. El teniente anota. Al día siguiente, alguien toca su puerta. Es una orden de traslado. No para las trincheras, no como soldado, sino para incorporarse a una unidad aérea que todavía no tiene nombre. Conocimiento técnico excepcional, dice la carta, probado sentido espacial. Una recomendación que no pidió, firmada por un oficial que no conoce. Henri la guarda sin decir palabra. Ese día no cena. Solo sube al techo de su taller, como cuando era niño, y se queda mirando la luna hasta que sus párpados se vencen como alas rotas. La mañana siguiente, mientras desmonta un freno de tambor, escucha que el hijo del panadero ha muerto por fuego amigo. En el frente, dicen, ya nadie distingue quién es quién.
Todo es barro y sombra. Pero desde el cielo, quizá aún haya perspectiva. Quizá aún se pueda leer la guerra de otra manera. Esa noche, Henry abre una caja que lleva años sin tocar. Dentro hay planos de un planeador que nunca construyó, mapas de viento, alas de papel encerado. Lo observa todo como si fueran ruinas de un sueño que ahora vuelve con otro nombre. Lo que no sabe aún es que ese traslado lo llevará al límite del cielo y del alma humana, y que hay un nombre, una figura que vuela sin miedo, y que lo está esperando con una frase que le cambiará la vida. ¿Te atreverías a mirar la guerra desde donde Dios la ve? El capitán Mirault apareció entre el humo de un motor encendido. Era un hombre de mediana edad, delgado, con un bigote retorcido hacia arriba y ojos que parecían haber visto algo más allá del horizonte. Vestía con elegancia, incluso en medio del caos. Su abrigo estaba perfectamente abotonado, y el pañuelo blanco que salía de su cuello contrastaba violentamente con las manchas de aceite en su guante derecho. Cuando estrechó la mano de Henry, lo observó como si estuviera evaluando, no al hombre, sino el interior de una máquina compleja. «Dumas», dijo sin formalidades. «¿Eres tú el de los cometas de bambú y los radios cruzados como costillas?» Henry parpadeó. No supo si lo habían investigado o simplemente adivinado. «Sí, señor, fui yo». «Perfecto», respondió Mirault con una sonrisa torcida. «Entonces no me servirás como soldado, pero puede que sí como idea». Lo llevó caminando entre alas desmontadas y hélices partidas hasta un hangar más silencioso que el resto. Adentro había un biplano modificado. El fuselaje parecía alargado, como si esperara algo más que velocidad. Tenía un soporte lateral que no era para armas, sino para una caja cilíndrica con compartimientos. «¿Sabe lo que es eso?», preguntó el capitán, señalando el artefacto. «Parece una matriz de liberación». «Exacto, pero no para bombas, para bengalas. Este es un prototipo de señalización en vuelo. Si funciona, podremos coordinar ataques de artillería con una precisión jamás vista. El problema es que hasta ahora todos nuestros intentos han fallado. Las bengalas caen mal, los mapas no cuadran, y los generales siguen creyendo que el cielo no sirve más que para que lo manchen los cuervos». Henry se acercó al avión como quien ve un animal salvaje herido. Lo rodeó, tocó el soporte, examinó la tensión del cableado. Había cosas mal, cosas que podría mejorar. «¿Por qué me llama a mí?», preguntó al fin. «Porque los ingenieros hacen cálculos. Pero usted ensambla alas que vuelan con viento real, no con ecuaciones. Y porque su nombre salió de la boca de un observador de campo que le vio construir un cometa que cambió de dirección sin perder altura. Era una cometa para niños. ¿Y no es esta guerra, al fin y al cabo, un juego mortal entre niños con juguetes que sangran? Esa noche, Henry no durmió. La base estaba viva a todas horas. Se oían motores rugir como bestias. Se olían incendios invisibles en la bruma del alba. Un mecánico sin nombre le asignó una litera en un barracón, compartido con otros 4 hombres, todos más delgados que sus sombras. Uno de ellos, André, le ofreció un cigarro y le dijo con una sonrisa hueca: «Bienvenido al rincón del cielo que el infierno no reclamó». Henry no respondió. Pasó la noche observando el techo y repasando mentalmente cada parte del prototipo. Ya no pensaba en si debía estar allí, solo en cómo hacerlo funcionar. Al tercer día, Mirault lo llevó a su oficina. Le entregó un plano dibujado a mano y una carta del alto mando. En ella, sin rodeos, se decía: «Autorizamos la ejecución del ensayo de ataque aéreo con coordenadas marcadas mediante señal luminosa. Protocolo experimental. Éxito no garantizado». «Quieren que fracasemos», dijo Mirault, mientras se servía un coñac, «para que puedan decir, lo intentamos, y seguir enviando cuerpos al barro». Henry no alzó la voz, pero sus palabras fueron tan firmes como un disparo. «Entonces que fracasen con otro. Yo quiero que esto funcione». Durante las siguientes semanas, Henry trabajó como un poseso. Rediseñó el sistema de liberación,
ajustó el ángulo de caída, modificó la longitud del soporte para que el viento no desviara la señal. Aprendió a leer los mapas del aire, a interpretar las sombras del suelo como indicios del enemigo. Dejó de pensar en bicicletas, dejó de pensar en su taller, hasta dejó de escribir a su madre. Y entonces, un día, al finalizar una prueba en campo abierto, escuchó por la radio una voz que lo dejaría inmóvil, clavado en el suelo como si el cielo hubiera hablado directamente a él. Aquí Cuervo 1. Confirmamos contacto visual. Bengala azul recibida. Coordenadas claras. Precisión mortal. Buen trabajo. Alma de viento. Henry bajó los binoculares. Nadie a su alrededor sabía qué significaba ese nombre. Pero él, sí, era el apodo que su madre usaba cuando lo encontraba en el techo, tratando de volar. Y aunque ese momento le supo a victoria, aún no sabía que el verdadero vuelo no había comenzado, porque alguien más lo observaba desde otro hangar, afilando alas de acero y palabras como cuchillas. Alguien que cambiaría su destino en menos de un suspiro. Henry leyó la carta otra vez. Luego la dobló y la dejó sobre la mesa, sin moverla más. Afuera, el motor de un avión encendía con un rugido que parecía un animal recién despertado. El sol apenas asomaba por el horizonte, pero la base ya hervía de actividad. Unos probaban hélices, otros descargaban combustible, y él, Henry Dumas, aún no había decidido si subiría al cielo o si volvería a casa. Esa mañana encontró una excusa para ir al pueblo. Dijo que necesitaba repuestos para un compensador dañado. Nadie le preguntó nada. Se subió a una bicicleta vieja y pedaleó hasta Amiens con el viento golpeándole el rostro como un juicio mudo. Al pasar por los campos, vio las cicatrices de la guerra. Árboles partidos como cerillas, casas sin techos, caminos sin dirección. Y vio niños jugando con casquillos vacíos, como si fueran canicas del infierno. En su casa, todo seguía donde lo había dejado. La puerta sin cerrojo, el patio lleno de hojas, la radio muda. Su madre, sentada frente a la estufa apagada, tejía sin mirar lo que hacía. Desde que Jules murió en Verdún, sus palabras se habían vuelto escasas. Algunas noches lloraba, pero en voz tan baja que parecía el viento moviendo las cortinas. Henry se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. Estaban frías como metal. «Me han llamado para volar», dijo, como quien confiesa una traición. No como piloto, como observador. Es un nuevo proyecto, algo diferente. Ella no respondió. Solo lo miró con unos ojos que ya no esperaban nada. «No iré al frente, no con fusil, solo desde el aire». Silencio. Y entonces ella dijo, con voz trémula pero firme: «¿Vas a volar para verlo morir todo desde arriba?» Henry bajó la vista. Su madre no lloró. Volvió al tejido, pero ya no tejía. Solo pasaba el hilo entre los dedos, como si anudara recuerdos. Esa tarde, su tío Gerard llegó con olor a vino y tierra. Era un hombre de manos grandes y voz rota. Lo había criado a medias, como quien cuida una planta sin entenderla. Cuando Henry le contó sobre el escuadrón aéreo, la reacción fue inmediata. «¿Volar? ¿Tú? ¿Y crees que eso te hace menos cobarde que Jules?» «No es por cobardía. No me hables de valor, Henry. Los hombres mueren abajo, abajo, en el barro, con los dientes llenos de sangre, no flotando como pájaros de papel. ¿Y qué ganamos con morir así? Nada, pero lo hacemos igual. Porque alguien tiene que estar allí». Henry apretó los puños. No gritó, solo dijo: «Jules murió porque nadie supo dónde estaba el enemigo. Murió porque los mapas estaban mal, porque los generales mandaron a su batallón a una trampa. Yo puedo cambiar eso. ¿Y vas a hacerlo volando por encima de todo? ¿Sin mojarte los pies en la sangre?» Henry no respondió, porque no quería mojarse los pies, pero tampoco quería evitar la sangre. Solo quería entender, solo quería mirar. No mejor, no más limpio, solo distinto. Desde donde pudiera ver el horror completo, sin que la tierra le tapara los ojos. Esa noche volvió a la base.
No dijo nada a nadie. Se encerró en el hangar y revisó el biplano como si fuera un cuerpo a punto de despertar. Ajustó una tuerca. Reforzó un ala. Se quedó horas en silencio, con las manos llenas de aceite y los ojos en el techo. Pero no dormía. Miraba los dibujos que había hecho de niño. Alas pegadas con engrudo, notas sobre el viento, bocetos de pájaros. Recordó a Jules llevándolo al campo a ver las estrellas. Que el miedo también se hacía más chico, como una figura en miniatura. En la madrugada, encontró una hoja en blanco. Escribió una carta. No decía adiós, ni hablaba de Gloria. Solo decía: Madre, no voy a escapar. Solo voy a mirar, a entender, para que al menos uno de nosotros sepa dónde caen los cuerpos. La firmó. La guardó en el bolsillo de su abrigo, y cuando volvió al hangar, lo esperaba alguien parado junto al avión, con una taza de café en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Listo para volar, alma de viento?, le dijo la voz. Henry no sabía quién era, pero la forma en que lo miraba le hizo sospechar que aquel hombre no había venido a enseñarle a volar. Había venido a mostrarle cuán fácil era caer. El hangar estaba en ruinas. El techo tenía agujeros por donde entraban hilos de luz oblicua y polvo suspendido. Parecía más una iglesia abandonada que una instalación militar. Y, de algún modo, lo era. No se rezaban oraciones, pero sí se murmuraban supersticiones con voz baja. Que si el viento cambia antes de despegar, alguien no volverá. Que si un cuervo sobrevuela la pista, hay que retrasar la misión. La guerra en tierra era barro y carne. En el aire era presagio. Henry estaba limpiando el lente de un visor óptico cuando lo escuchó por primera vez. Estás limpiando eso como si fueras a mirar el alma de la guerra a través de él. La voz venía de una esquina donde el sol no llegaba. Un hombre alto, con uniforme desalineado y un abrigo de cuero que había visto demasiadas tormentas, se acercó caminando con paso pausado. Tenía la cara surcada por arrugas que no eran de vejez, sino de haber sobrevivido demasiadas veces. Su nariz era afilada, su mirada oscura, penetrante. No parecía un oficial, ni un instructor. Parecía algo anterior al rango, un vestigio de una guerra que aún no terminaba de comenzar. «Lucien Cazeneuve», dijo extendiendo la mano. «Antes volaba para Francia. Ahora vuelo para evitar que la locura me trague. Tú debes ser el de las cometas y los mapas imposibles». Henry asintió, sin saber si debía saludar o disculparse. Lucien no esperó respuesta. «Ven, quiero mostrarte algo». Salieron del hangar y caminaron hasta un promontorio donde podía verse la pista, el valle y más allá, una línea de árboles que parecía una costura negra en el paisaje. Lucien sacó una libreta del bolsillo interior de su abrigo. La abrió. No era un diario, ni un cuaderno de vuelo. Era algo más extraño. Una colección de dibujos, notas, frases sueltas, coordenadas. «Esto no son mapas», dijo Henry, hojeando con cuidado. «Son patrones». «Exacto», respondió Lucien. «El campo de batalla tiene su propio idioma. Se mueve como un animal herido. Cambia, se esconde, se defiende. El truco no está en verlo, sino en entender lo que no muestra». Henry miró un dibujo. Líneas de humo que se curvaban como serpientes, cráteres que formaban semicírculos. Otro mostraba cómo las sombras de los árboles revelaban el paso de una artillería camuflada. Otro más tenía anotaciones sobre el viento y la dirección del canto de las alondras. Lucien le señaló una página. «¿Ves eso?», preguntó. «Es una formación de carga alemana. Nadie en tierra la detectó. Yo la vi por cómo la niebla evitaba una parte del bosque. Como si incluso el clima supiera que algo se escondía ahí. El aire no toma partido, Henry, pero sí carga memoria. Hay cosas que el cielo retiene, aunque los hombres las olviden». Henry lo miró con escepticismo. «¿Y eso se enseña?». Lucien sonrió, apenas. «No, se entrena el ojo, como un cuervo.
Ellos ven lo que otros no. No buscan belleza, buscan lógica en el caos. Y tú, muchacho, pareces tener más ojos que fe. Desde ese día, Henry voló con Lucien en cada misión de práctica. No como copiloto, no aún, como sombra, como discípulo. Subía con él, lo observaba trazar curvas imposibles entre las nubes, evitar el fuego antiaéreo con movimientos que desafiaban toda ley física. Pero más que volar, lo veía mirar. Lucien no bajaba la vista sin motivo. Su atención era quirúrgica. Donde los otros pilotos veían manchas, él veía caminos. La guerra es como un tablero de ajedrez sin reglas fijas, le explicó una noche mientras bebían café negro, frío como el hangar. Los generales juegan desde lejos, pero en el aire nosotros somos las piezas que se mueven con libertad. Podemos advertir, podemos corregir, podemos incluso engañar al tablero. Henry escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fueran claves cifradas. Comenzó a entender cosas que antes le parecían azar. ¿Por qué un batallón se movía en zigzag? ¿Por qué un bosque intacto era más sospechoso que uno destruido? Aprendió que a veces lo importante no era lo que se veía, sino lo que no estaba donde debía. Lucien lo hizo volar solo por primera vez una mañana turbia. Le entregó un plano con marcas en rojo y le dijo: «No quiero que busques lo que está. Quiero que encuentres lo que falta. Si lo logras, entonces podrás volar por más que el viento. Podrás volar por comprensión». Henry despegó, y por primera vez sintió que el cielo no era una distancia, sino una sala de lectura infinita. Miró el mundo desde arriba. No como superioridad, sino como lectura, como dolor compartido desde otro ángulo. Al aterrizar, Lucien lo esperaba con una expresión neutra. «¿Lo viste?», preguntó. Henry asintió. Había marcas de ruedas, pero no huellas de botas. Lucien asintió lentamente, como un profesor que sabe que su alumno ha cruzado una frontera sin retorno. «Entonces, muchacho, ahora sí estás aprendiendo a mirar como un cuervo». Pero lo que Henry no sabía aún era que pronto tendría que decidir qué hacer con lo que veía, y que mirar desde arriba no siempre evita que uno se ensucie por dentro. El 16 de enero de 1917, el viento soplaba desde el norte con una furia seca, como si quisiera arrancar las alas de los hombres antes de que pudieran levantar vuelo. En la base aérea de Cazaux, los mecánicos aseguraban las lonas de los biplanos con alambres reforzados y plegaban mapas mientras el café se enfriaba en las tazas de hojalata. Era día de misión real, sin simulacros, sin red de seguridad. Henry Dumas se subió al E-2C, sin mirar a nadie. No era su primer vuelo, pero sí el primero con propósito. Ya no era aprendiz. Ya no estaba sentado detrás de Lucien, como sombra. Ahora iba en el asiento delantero, con la caja de bengalas sujeta entre las piernas y una libreta con símbolos escritos por su propia mano. «¿Listo para ver la verdad desde arriba?», le dijo Lucien antes de encender el motor. Henry asintió, con el rostro tenso pero los ojos despiertos. Sabía que no iba a disparar, no iba a matar, pero su tarea era igual de letal: leer el terreno y marcar con bengalas azules las posiciones enemigas para que la artillería aliada supiera dónde golpear. No era poesía, era cálculo, era precisión. Y también, lo sabía, era responsabilidad. El BE-2C tembló al despegar, como si dudara si debía volar. Pero una vez en el aire, se estabilizó con la obstinación de un insecto mecánico. A los pocos minutos, el mundo abajo ya era un mapa vivo. Las trincheras se veían como cicatrices abiertas, los cráteres como enfermedades en la piel de la tierra. Todo era más pequeño y más claro. Henry desplegó su visor. Lo ajustó con los dedos firmes. No buscaba enemigos visibles. Buscaba anomalías. Árboles sin sombra, senderos que no se conectaban con nada, reflejos metálicos en medio de supuestos campos vacíos. Su entrenamiento con Lucien comenzaba a revelarse útil, y allí lo vio.
Un corte en el bosque. No reciente, sino deliberado. Como si alguien hubiese abierto una herida en línea recta y luego la hubiese cubierto con ramas falsas. A través de su visor, Henry distinguió las líneas curvas de un camino férreo improvisado, un tren de suministros, vagones camuflados, movimiento lento, objetivo perfecto. La decisión fue inmediata. Marcó las coordenadas, levantó el brazo y liberó la bengala azul. El aire la arrastró en un arco elegante antes de encenderla en el cielo como una estrella caída. Era una señal silenciosa, pero mortal. Desde tierra, la batería 2 del 34º Regimiento de Artillería tenía orden de responder a las bengalas azules con fuego de alto alcance. Lo habían practicado en teoría. Ahora era real. El proyectil cayó 3 minutos después. El primer impacto fue impreciso, pero el segundo fue quirúrgico. Desde el aire, Henry vio el estallido, las llamas, los vagones reventando como cajas de cerillas. Una columna de humo se elevó en espiral, negra, sólida, definitiva. Lucien no dijo nada, pero apretó la palanca con más firmeza, como si el cielo le hubiera dado una breve aprobación. Al aterrizar, Henry bajó sin temblor en las piernas. No estaba eufórico, no sentía gloria, solo una especie de certeza amarga. Había cambiado el curso de algo. Había elegido dónde caería la muerte. No con las manos, pero sí con la mirada. En la sala de comunicaciones, un ayudante del general revisaba los informes. El joven tenía ojeras y manos limpias. Cuando Henry reportó su parte, el asistente apenas lo miró. «Ah, sí, esa explosión. El general dice que fue casualidad. Probablemente un accidente del enemigo. Sigan observando. Buen día». Lucien se echó a reír. Una risa breve, hueca, que parecía surgir más de la garganta que del estómago. «Casualidad», repitió. Siempre es casualidad cuando no pueden explicarlo con sus mapas de trinchera y su orgullo de uniforme planchado. Henry no respondió, pero algo se endureció dentro de él. No por rabia ni por decepción, sino por comprensión. Había cruzado un umbral invisible. Ya no era un civil en uniforme. Ya no era el mecánico del taller de bicicletas. Había sido parte de algo real, de algo invisible para los que vivían entre papeles. Esa noche, Lucien lo invitó a su rincón del hangar. Sacó una botella que olía a humo viejo y compartió un sorbo con Henry. «¿Qué viste hoy?», le preguntó, sin mirarlo. Henry pensó un momento. Luego respondió. «Vi que desde el cielo la guerra no parece más limpia, pero sí más clara». Lucien asintió. «Entonces ya entiendes lo esencial. Ahora falta lo imposible». Henry lo miró, curioso. «¿Y qué es lo imposible?». Lucien se sirvió otra copa y antes de beberla, dijo en voz baja, casi como una confesión. «Volver a tierra y seguir creyendo que no has cambiado». Pero lo que Henry aún no sabía era que pronto dejaría de ver solo trenes y vagones. Que su siguiente misión lo enfrentaría a algo mucho más difícil de señalar con una bengala: lo humano. En la primavera de 1917, el escuadrón aéreo de Cassó ya no respondía a los mismos relojes que el resto del ejército. Habían aprendido a moverse entre sombras y viento, como si fueran un mundo aparte. Una especie de rémora voladora que la maquinaria bélica toleraba, pero no comprendía. No usaban uniformes impecables, ni botas recién lustradas. Volaban con abrigos remendados, bufandas prestadas y mapas dibujados a mano en papeles reciclados, muchos de ellos trazados por Henry sobre manteles robados del comedor. Algunos aviones llevaban dibujos en las alas, una alondra, un reloj de arena, una estrella incompleta, señales entre ellos, porque las órdenes oficiales nunca llegaban a tiempo, y porque allí, entre motores tosiendo y hélices astilladas, solo confiaban en sus propias señales. La jerarquía militar apenas los toleraba. Para los generales de tierra, eran excéntricos útiles. En el mejor de los casos. En el peor, una distracción cara.
una forma poética de prolongar el fracaso. La frase más repetida en los informes de comando era seca y definitiva: los aviones solo sirven para observar. Nada más. Pero en el aire, nada más era otra forma de decir todo lo necesario. La vida en el escuadrón era irregular. Dormían cuando podían, comían cuando se acordaban y escribían cartas que sabían que nunca serían enviadas. Nadie hablaba de la muerte, pero todos conocían la rutina. Cuando un avión no regresaba, se dejaba su litera vacía durante una semana. Después, otro hombre la ocupaba sin preguntar a quién había pertenecido. Henry se había ganado un respeto callado, no por su rango, que no tenía, ni por su edad, que seguía siendo menor a la mayoría, sino porque sus señales desde el cielo siempre acertaban. Había aprendido a leer el campo de batalla con el instinto de un ave que siente los temblores del suelo sin tocarlo. Era rápido, era preciso, pero sobre todo, era silencioso. Y aún así, el cielo siempre encontraba una forma de recordarle que no bastaba con mirar bien. La prueba más dura llegó una mañana aparentemente tranquila. Una misión de reconocimiento. Rutina. Henry volaba con el teniente Broussard, un piloto nuevo, nervioso, con manos sudorosas y mirada inquieta. Su tarea era confirmar el desplazamiento de un convoy enemigo cerca del canal de Yser. Todo parecía normal, demasiado normal. Henry comenzó a sospechar cuando vio una zona de tierra sin cráteres, donde debería haber habido docenas. Era el tipo de terreno que, en pleno 1917, solo existía si alguien lo había limpiado a propósito. «Es una trampa», murmuró por el tubo de comunicación. Broussard no respondió. Estaba ocupado intentando mantener la altitud. Entonces lo vieron. Un albatros de 13, pintado de gris oscuro, surgió desde una nube como un diente de acero. En segundos, la tranquilidad se hizo pedazos. El avión enemigo descendió como un cuchillo y abrió fuego. La lona del ala izquierda de su biplano se rasgó con un chillido agudo y la estructura entera tembló. Broussard gritó algo incomprensible y Henry, con los dientes apretados, sujetó el marco del visor como si con eso pudiera evitar caer. Lo que siguió fue un duelo de movimientos, más que de fuego. Broussard logró una maniobra de descenso en espiral que obligó al albatros a alejarse. Henry soltó una bengala falsa para distraerlo. Funcionó por segundos. Fueron suficientes. Volaron rasantes sobre el canal, casi tocando el agua, hasta que el enemigo desistió. Cuando aterrizaron, el avión parecía un animal herido. Tela arrancada, cables sueltos, humo saliendo del motor. Broussard bajó vomitando bilis. Henry no bajó. Se quedó allí, sentado, respirando con la boca abierta, el pulso golpeándole en los oídos. Sintió que había sobrevivido por centímetros, no por mérito. Lucien lo esperaba. Lo observó en silencio. Luego dijo: «Hoy cruzaste otra frontera. Ya no eres observador». Henry lo miró, aún con los ojos dilatados. «¿Entonces qué soy?» «Alguien que ha aprendido que el cielo no perdona el orgullo. Te has ganado tu ala. Pero no olvides que cada vuelo es una apuesta. Cada nube puede esconder un juicio». Esa noche, Henry no durmió. Revisó su mapa, ajustó los trazos, y luego hizo algo que nunca había hecho. Corrigió su propio plano. Porque ahora sabía que incluso la claridad del cielo podía mentir si uno no dudaba de lo que creía haber entendido. Mientras tanto, en tierra, el general Durer, encargado del sector norte, dictaba un informe para París. Resultados irregulares en operaciones aéreas. Aportan visibilidad, pero carecen de impacto real en el curso de la guerra. Henry leyó esa frase unos días después, en una hoja olvidada sobre una mesa del comedor de oficiales. No dijo nada. Solo la dobló y la guardó en su bolsillo. No por rencor, sino porque sabía que un día esa frase ardería como una bengala en la conciencia de alguien. Y porque empezaba a intuir que las verdaderas guerras no se libraban entre trincheras.
sino entre quienes querían seguir mirando hacia abajo y los pocos que se atrevían a mirar desde lo alto. Octubre de 1917 trajo consigo un silencio espeso, el tipo de quietud que precede al colapso. Las lluvias habían cesado durante días, y eso, en el frente occidental, era más temido que celebrado. Cuando el barro se seca, los cañones avanzan. Cuando el viento se detiene, el enemigo escucha. Y cuando el cielo permanece despejado demasiado tiempo, algo viene volando. Lucien Cazeneuve fue el primero en notarlo. No en tierra, sino desde el aire. En una patrulla al noreste de Arras, avistó formaciones inusuales en los caminos boscosos que antes parecían inactivos. Marcas de ruedas, cortes en los árboles, tiendas camufladas con ramas frescas. Todo demasiado limpio, demasiado ordenado para ser francés. Esa misma noche, Lucien irrumpió en la sala de operaciones con los dibujos que había hecho en su libreta. Diagramas de sombra, movimientos cíclicos, mapas con líneas rojas sobre terreno que oficialmente no tenía actividad. El teniente coronel Villeneuve lo escuchó en silencio. Al terminar, cerró el informe sin mirarlo a los ojos. Eso no está en los mapas, Cazeneuve. Y los mapas son lo que cuenta. Lucien apretó los dientes, no porque le negaran el reconocimiento, sino porque sabía lo que eso significaba. Los alemanes iban a atacar, y los generales franceses iban a estar mirando hacia otro lado cuando sucediera. Henri se enteró al día siguiente, mientras limpiaba un tubo de señalización. Escuchó la conversación entre Lucien y el oficial de inteligencia, oyó la negativa y supo, sin necesidad de más datos, que tenían menos de una semana antes de que algo terrible ocurriera en Arras. Esa noche, Henri se sentó en la esquina del hangar con su libreta de mapas. Llevaba semanas desarrollando una idea, una operación aérea coordinada que uniera tres elementos: biplanos, globos de observación y artillería terrestre, usando señales visuales sincronizadas. Era arriesgado. Exigía precisión milimétrica y pilotos dispuestos a volar bajo, a merced de la artillería enemiga. Pero si funcionaba, permitiría identificar blancos en tiempo real y responder antes de que el enemigo consolidara una ofensiva. La llamó orquesta. Lucien la miró con atención. Sus dedos manchados de aceite seguían las líneas del plan, como si leyera música escrita en tinta negra. Al terminar, se quedó en silencio. Luego alzó la vista. ¿Sabes cómo van a llamarnos si hacemos esto? Locos. No, nos van a llamar poetas. ¿Eso es mejor? Lucien sonrió. Peor. Mucho peor, pero más útil. Al día siguiente, presentaron la idea al alto mando. Fue una reunión breve. Demasiado. Un general de voz nasal se limitó a leer el primer párrafo antes de cerrar la carpeta. Un acto de teatro en el cielo, dijo. Están tratando de convertir la guerra en un espectáculo. No, respondió Henri, con una calma que sorprendió incluso a Lucien. Estamos tratando de evitar el espectáculo de un fracaso anunciado. No hubo respuesta, solo miradas cansadas, burocráticas. El tipo de mirada que ha aprendido a temer más al ridículo que a la derrota. Salieron de la sala con las manos vacías. Esa noche, en el barracón, Lucien encendió un cigarro que tenía guardado desde hacía meses. No van a mover un dedo hasta que el ataque ya esté encima, dijo. Y para entonces, la mitad de Arras va a estar ardiendo. Entonces hay que hacer que el cielo hable tan fuerte que no puedan ignorarlo, respondió Henri, devolviéndole la frase que él mismo le había enseñado meses atrás. Lucien lo miró, no con sorpresa, sino con una especie de respeto silencioso. ¿Estás dispuesto a desobedecer?, preguntó. Si los mapas están equivocados, entonces no estoy desobedeciendo, estoy corrigiendo. A la mañana siguiente, sin autorización oficial, comenzaron los preparativos. Hablaron con otros pilotos, con algunos observadores. Incluso convencieron a un joven operador de globos aéreos que se había ganado su puesto por azar, pero que tenía manos firmes y ojos buenos. En secreto, ensamblaron una operación sin nombre.
Pintaron las bengalas con marcas especiales. Acordaron señales que no existían en ningún manual. Y programaron una vigilancia constante sobre el corredor este de Arras. El día 23, desde el aire, Henry vio lo que temía. Columnas alemanas moviéndose por una zona desactivada, según los mapas oficiales. Las tropas enemigas ya estaban a kilómetros de las defensas francesas, ocultas en el terreno, listas para avanzar. Era ahora o nunca. Henry giró su avión hacia el punto de señalización y abrió la caja de bengalas. La primera cayó como una lágrima de fuego. Azul, luego otra, roja, luego una tercera, blanca, que indicaba movimiento inminente. Desde el globo, el joven observador replicó las señales. Desde tierra, un operador de artillería, uno de los pocos que aún creía en los ojos del cielo, confirmó la triangulación. Lucien, desde su propio avión, volaba abajo sobre las líneas enemigas, dibujando rutas con humo. Y entonces, el suelo tembló. La artillería francesa disparó sin esperar confirmación del alto mando. No por orden, por instinto, por fe. Henry miró desde lo alto cómo el convoy alemán se deshacía bajo el fuego. Las filas se dispersaban. El ataque se rompía antes de comenzar. Pero la operación no había terminado, porque al noreste, algo más se movía. Y esta vez, el cielo no estaba solo para mirar. Arras, 3:41 a.m. La madrugada no trajo luz, sino una niebla densa, sólida, como si la tierra se hubiera tragado el cielo y no pensara devolverlo. La humedad colgaba del aire como una sentencia, y en las trincheras, los soldados respiraban barro más que oxígeno. Nadie hablaba, nadie sabía qué hora era, realmente. El mundo entero parecía suspendido entre el sonido de las botas enlodadas y el crujido lejano de engranajes que se acercaban. Entonces ocurrió. Primero, un silencio más hondo que los anteriores. Después, un zumbido. Luego, un estallido. El ataque alemán había comenzado antes de lo previsto. Mucho antes. Las líneas de defensa francesa, aún desorganizadas, fueron golpeadas con precisión quirúrgica. Fuego de artillería pesada, tropas avanzando entre la bruma, un ataque envolvente desde los flancos, tal como Lucien había advertido. Pero los mapas oficiales seguían mostrando esa zona como bajo control. En los primeros 30 minutos, varias trincheras colapsaron. Algunos pelotones fueron aniquilados sin siquiera ver al enemigo. Las comunicaciones se rompieron. La radio central fue alcanzada por un proyectil. Solo llegaban fragmentos de voces, como fantasmas atrapados en estática. Están adentro del perímetro. Solicitamos fuego. Fuego. Coordenadas 3. ¿Dónde están? No los vemos. Henry y Lucien estaban listos desde antes de que saliera el sol. Algo en sus cuerpos ya sabía lo que iba a ocurrir. A las 4:20, sin esperar autorización, despegaron. El cielo era una mezcla de humo, ceniza y agua. Volar era como nadar en una pesadilla. La lluvia horizontal azotaba las alas, las bengalas se humedecían y el motor del BE-2C rugía como un animal obligado a avanzar contra su instinto. Henry, desde el asiento delantero, buscaba formas entre lo informe. Trazaba símbolos en la libreta, leía las manchas de humo como si fueran tinta sobre papel. La tierra no tenía forma, pero en ese caos logró ver una línea distinta. Un patrón que avanzaba sin dispersión. No eran infantería, no eran caballos, eran tanques. Una columna blindada alemana, moviéndose entre la niebla hacia el centro de Arras, sin oposición. Henry cargó las bengalas. 3 colores. Una secuencia que significaba columna mecanizada en avance rápido, objetivo crítico. Las soltó una tras otra, marcando el cielo como un grito sin voz. Esperaron. Nada. La radio del avión solo devolvía ruido blanco. La artillería en tierra no respondía. Henry insistió, repitió el patrón. 1 vez, 2 veces, 3. ¿Lucien?, preguntó por el tubo.
Silencio. ¿Qué hacemos si no responden? Esperamos. ¿Y si no pueden o no quieren? La voz de Lucien tardó en llegar. Entonces hablamos más fuerte. Desde tierra, los operadores miraban al cielo con ojos de duda. Las bengalas eran claras, pero el general, el mismo que había desestimado la amenaza, se negaba a dar la orden. No podemos fiarnos de un mecánico en un avión, dijo. No sin confirmación, no sin mapa. Lucien oyó eso a través de un canal auxiliar, aún abierto, y entonces decidió. Ajusta tu arnés, Henry. Vamos a enseñarles lo que significa mirar desde arriba. Y sin esperar más, giró el avión y descendió en picado hacia la línea enemiga. Volaban tan bajo que el agua de los cráteres salpicaba las alas. Lucien maniobraba con una precisión que parecía suicida. El motor jadeaba, pero aguantaba. Henry gritó que no lo hiciera, que era una locura. Lucien no contestó. Soltó las bengalas directamente sobre la columna blindada, a menos de 50 metros de altura. Las explosiones comenzaron detrás de ellos, primero del enemigo, después del propio cielo. La artillería francesa respondió al fin. Los cañones vomitaron fuego sobre las coordenadas que Henry había marcado. La primera batería cayó justo sobre el inicio de la columna, luego otra, más adelante. El avance alemán se quebró. Algunos tanques estallaron. Otros intentaron retroceder, pero el terreno era barro y minas ocultas. La ofensiva se partió en dos. Pero para entonces, el BE-12 ya estaba envuelto en humo. Una ráfaga de ametralladora alemana impactó el ala derecha. El avión perdió sustentación. Comenzó a girar en espiral. Lucien gritó una sola palabra. ¡Salta! Henry obedeció. No pensó. Solo se soltó del arnés y se lanzó al vacío. No llevaba paracaídas, solo el entrenamiento de caída rápida. Golpeó un árbol, luego el suelo. Rodó entre barro y raíces. Gritó. Lloró. Se levantó con una pierna rota. Desde donde cayó, vio el avión estrellarse más allá de la colina. Lucien no saltó. El fuego aliado continuó durante más de 20 minutos. Lo suficiente para desarmar completamente la ofensiva alemana. Lo suficiente para salvar a miles de soldados. Cuando lo rescataron, Henry solo preguntó una cosa. ¿El cielo habló lo suficientemente fuerte? Y alguien, un soldado cubierto de barro, le respondió. No sé si el cielo habló, pero rugió como un dios furioso. Henry cerró los ojos y supo que en ese rugido, Lucien había sido la voz. 5 días después de Arras, el barro había dejado de oler a sangre y comenzaba, lentamente, a oler a humo viejo, como si el paisaje mismo respirara cansancio. En la base aérea de Cassó, el silencio era distinto. No era el de la espera, ni el de la resignación, ni siquiera el del miedo. Era el silencio de una victoria demasiado cara para celebrarse en voz alta. Henry caminaba con un bastón improvisado, la pierna vendada hasta la rodilla. Cada paso dolía, pero no tanto como el hueco que le pesaba en el pecho. Lucien no había dejado cuerpo que enterrar. Solo fragmentos del fuselaje, pedazos quemados del cuero de su abrigo y una mancha negra en la colina, como un eclipse que se había quedado atrapado en la tierra. Los mecánicos trabajaban sin descanso. 2 biplanos habían sobrevivido con daños severos. Las alas estaban rajadas, las hélices combadas. Henry pasaba horas ahí, sentado en una caja de herramientas, observando cómo remendaban la tela, cómo tensaban los alambres, cómo devolvían el aliento a las máquinas como si fueran pulmones de madera. Nadie lo felicitó, nadie lo abrazó, porque todos sabían que la salvación había venido tarde y que había cobrado el precio de su mentor. Entonces, una mañana gris como todas, llegó un automóvil negro, cubierto de polvo seco. Era el tipo de vehículo que solo traía malas noticias o mandos superiores. Del lado del pasajero bajó el general Duret. Uniforme perfecto, botas limpias. Pero su rostro tenía arrugas nuevas. No por edad, por vergüenza. No saludó a nadie.
No se detuvo ante los mecánicos, ni preguntó por las bajas. Solo se dirigió a la oficina de operaciones, donde dejó un sobre sellado sobre la mesa principal. Luego dio media vuelta, y antes de subirse de nuevo al auto, levantó la vista brevemente. Miró a Henry. Por primera vez. No dijo palabra. Tampoco necesitaba hacerlo. Henry tomó el sobre. Lo abrió con manos firmes. Dentro había un documento oficial del alto mando, con sellos rojos y una firma reconocible. Autorización para integrar ofensivas aéreas como parte del teatro principal de operaciones. Aprobado. Vigente desde el 3 de noviembre de 1917. No era un homenaje, no era una disculpa, era algo más poderoso, una admisión. Henry leyó el documento en voz alta. Algunos lo escucharon desde el hangar, detuvieron por un instante las manos engrasadas. Nadie aplaudió, nadie celebró, solo siguieron trabajando. Él tampoco sonrió, solo dobló la hoja, se la guardó en el abrigo y caminó lentamente hacia el fondo del taller, donde descansaban las alas abiertas de uno de los B-2C, como un pájaro roto esperando su siguiente vuelo. Pasó la mano por la lona remendada. Tocó una marca de bala que nunca se borraría del todo. Cerró los ojos y por un instante creyó escuchar la voz de Lucien. El aire no toma partido, Henry, pero sí carga memoria. Esa noche escribió una carta que no envió. No tenía destinatario. Decía: ya no se ríen del cielo, ya no lo ignoran. No porque comprendan, sino porque ahora lo necesitan. Pero yo no quiero que lo respeten por miedo. Quiero que aprendan a mirar. Porque todo lo que hicimos allá arriba no fue para cambiar la guerra. Fue para cambiar la forma en que se ve. Y en lo alto, lo juro, Lucien, vi cómo el dolor también tiene forma y puede ser cartografiado. Al día siguiente, una nueva escuadra llegó a la base. Pilotos jóvenes, algunos apenas con sombra de barba. Traían manuales nuevos, órdenes nuevas, mapas aéreos, instrucciones de cómo integrar vuelos en ofensivas coordinadas. Uno de ellos se acercó a Henry, lo reconoció. ¿Usted es el que trazó las bengalas en Arras? Henry no respondió. Solo le entregó un cuaderno con dibujos, símbolos, anotaciones dispersas. Léelo, dijo, pero no busques fórmulas, solo formas. ¿Qué formas?, preguntó el joven. Henry miró el cielo. Gris, como siempre. Las que deja la guerra cuando nadie la mira, y volvió al hangar, donde seguían reparando las alas del cielo. Ya no como piezas descartables, ya no como inventos románticos, sino como herramientas de lectura, como testigos. Desde ese día, los generales dejaron de burlarse del cielo, porque aprendieron, tarde y con sangre, que también desde arriba puede venir el fin de una ofensiva, o el inicio de una verdad que quema más que la pólvora. Amiens lo recibió como se recibe al silencio después del trueno, sin aplausos, sin honores, sin escándalo. Simplemente volvió. Un tren lo dejó en la estación oeste, entre soldados que ya no sabían a qué frente iban ni por qué. Caminó hasta su casa con la pierna aún mal curada y una mochila más liviana de lo que recordaba, como si el peso real se hubiera quedado suspendido en las nubes, donde todavía flotaban las bengalas que alguna vez encendió. Su madre no dijo una palabra al verlo, pero le apretó la mano con la misma fuerza que usaba al coser, como si cerrara una herida y no un abrazo. El patio estaba igual, el taller cubierto de polvo. Pero Henry ya no veía el mundo en términos de engranajes y cadenas. Ahora lo observaba como un tablero inestable, donde cada movimiento tenía eco en la distancia, como un viento que regresaba con forma distinta. Volvió a escribir, no por necesidad, sino por urgencia. En papeles reciclados, en los bordes de periódicos, en los márgenes de manuales técnicos. Dibujaba mapas, pero no de posiciones ni rutas de ataque. Eran mapas de memoria, de emociones condensadas en formas. Allí estaban los campos vistos desde arriba, los patrones de humo, los símbolos que Lucien le había enseñado a leer,
como si fueran letras de un idioma que solo los cuervos entendían. En una de las cartas escribió: "La guerra, desde el cielo. Parece un error matemático en expansión. Un nido de pájaros en medio de un campo minado. Una coreografía sin música donde cada paso es una trampa". Comenzaron a llegar invitaciones, desde comandancias locales, desde círculos militares, desde academias que, demasiado tarde, querían entender qué había ocurrido realmente en Arras. Henry aceptó algunas, no por ego ni por redención. Lo hizo porque, si alguien iba a contar la historia, que no la escribieran los mismos que habían ignorado las señales. Pero no dio discursos, no leyó manifiestos. Cuando lo llamaban al frente de una sala llena de oficiales, tomaba un único objeto de su abrigo, una fotografía, en blanco y negro, algo descolorida. Mostraba a Lucien de espaldas, junto al ala de un BE-2C, observando el horizonte. En la imagen, el ángulo hacía parecer que el cielo estaba más bajo que el suelo, como si el mundo se hubiera invertido y nadie se hubiese dado cuenta. Mostraba la foto. La sostenía unos segundos. Luego decía: "Los generales aseguraban que los aviones nunca ganarían guerras. Y después nos suplicaron apoyo aéreo. Después de eso, se sentaba. Y no decía más. Algunos lo miraban con incomodidad, otros con respeto, los más jóvenes con miedo, porque no hablaba desde la gloria, sino desde la consecuencia. En su casa, el taller se fue transformando. Donde antes colgaban ruedas y ejes, ahora había planos, fotografías aéreas, recortes de informes censurados. Las paredes eran testigos. Cada trazo con tinta negra era un recuerdo, una advertencia, una constelación de algo que aún no sabían cómo nombrar. Una mañana, un niño del barrio, hijo de un soldado que no regresó, le preguntó si era verdad que había volado en medio del fuego. Henry respondió que sí. ¿Y no tenías miedo?, preguntó el niño. Henry pensó en la caída, en el rugido del motor, en Lucien lanzando bengalas como quien escribe poesía en el viento. «El miedo no desaparece», respondió. «Solo aprende a volar contigo». En las tardes, caminaba por los campos del norte. Miraba al cielo como lo hacía de niño, pero ahora no veía pájaros, sino rutas invisibles, ecos de alas que no volverían. Y entendió, finalmente, por qué Lucien decía que el aire cargaba memoria. Porque incluso el cielo más limpio guarda las formas de todo lo que cayó dentro de él. No regresó a ser mecánico. Tampoco se convirtió en estratega. Henri Dumas eligió otro papel, el de testigo. No para juzgar, sino para recordar. No para evitar nuevas guerras, porque sabía que eso no estaba en sus manos, sino para que, cuando alguien mirara al cielo, supiera que allí también se escribe historia. Años más tarde, cuando preguntaban quién había diseñado el sistema de señalización que salvó Arras, respondían: un mecánico. Uno que no habló mucho, pero que nos enseñó a mirar hacia arriba. Y entre los pocos que sabían toda la historia, entre los que aún recordaban cómo se sintió volar sin permiso, sin rango, sin certezas, quedaba una sola frase escrita en un cuaderno sin portada: no ganamos la guerra, solo hicimos que el cielo dejara de ser un lugar sin voz.